Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio donde estás no es el final, hoy es martes. Continuando con nuestra programación para este día, pues bueno, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Si es que damos la bienvenida, Rafael, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por este tiempo donde tenemos la oportunidad de hablar a nuestros escuchas en México, en Colombia, en el lugar donde nos estén siguiendo. Y pues hoy estoy listo para continuar con este segmento Caminando con Jesús. En esta charla del día de hoy vamos a hablar cómo inicia el ministerio de Jesucristo, de ese momento que, pues seguramente muchos de ustedes lo han leído, lo han escuchado, lo han visto en las escrituras, pero creo que es un buen tiempo para que hoy lo podamos considerar juntos en esta tarde. Y pues ese será el enfoque, el inicio del ministerio de Jesucristo. Pues como sabemos, Dios hecho hombre, a través de una jovencita, María, pues fue escogida por Dios para engendrar a su hijo. Y vemos a Jesús hombre en este mundo, cómo nació, cómo creció, hasta la edad de aproximadamente 30 años, donde comienza su ministerio. Y en ese momento están pasando muchas cosas en el mundo. Es un tiempo espiritual increíble en la historia de la humanidad, porque al inicio del ministerio de Jesucristo, pues también tenemos que estaba un gran profeta hablándole al pueblo de Israel, que era Juan el Bautista, y pues vemos cómo el primer año del ministerio de Jesucristo se empalma con el ministerio de Juan el Bautista. Entonces eran tiempos espirituales tremendos que estaban estremeciendo al mundo, en particular al pueblo de Israel, donde pues estaban siendo preparados en su corazón a través de la predicación de Juan el Bautista y pues preparando el camino para Jesucristo que iniciaba su ministerio en ese primer año. Entonces, seguramente Jesús en su vida normal que llevó en su juventud, la escritura nos muestra a Jesús alguna intervención a los 12 años cuando hablaba con los maestros de la ley acerca de la escritura. Y luego nos hace referencia a Jesús cuando empieza su ministerio como a la edad de 30 años. Entonces, pues hay un periodo en la juventud de Jesús que fue de preparación de parte de Dios para su vida, pero debe haber recibido alguna señal, seguramente con la predicación y la exhortación de Juan el Bautista preparando el camino. Jesús percibió que era el inicio de su ministerio y entonces salió al encuentro de ese profeta que estaba exhortando al arrepentimiento a Israel, salió al encuentro de Juan el Bautista y lo encontró en el Jordán, bautizando a otras personas, y Jesús mismo pues fue bautizado por Juan el Bautista, y ahí pues la escritura nos habla la manifestación de Dios en toda su plenitud, Dios Padre, con voz audible, diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el Espíritu Santo como en forma de paloma y Jesús el Hijo de Dios. Entonces es un momento, el bautismo de Jesús, impresionante, de una manifestación de Dios al mundo, validando el ministerio y a Jesús como su Hijo. Entonces, cosas espirituales tremendas estaban sucediendo en ese momento. El pueblo de Israel estaba siendo sacudido tremendamente por las verdades de Dios a través de Juan y ahora de Jesús. Y bueno, pues vemos que pues mucha gente de Israel tenía expectativas acerca del Mesías, que iba a llegar para liberarlos de la nación, del dominio romano. Pero desde el momento del ministerio de Jesús, desde su inicio, él entendió que él no venía a liberar a Israel del dominio romano. Él entendió que pues él venía a liberar al hombre del pecado y el engaño del mundo.
porque así estaba profetizado de él desde los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, etcétera. Y pues vemos que fue movido al inicio de su ministerio a buscar a Juan. Él ya tenía muy claro el propósito de Dios para su obra aquí en la tierra a través de su vida. Y todos esos años, como desde los 12 a los 30, que no se habla en la escritura acerca de Jesús, pues fueron años de preparación, como todo lo bello que hace Dios, ¿verdad? Si es una semillita que se siembra y que pues nadie ve lo que está sucediendo adentro, pero está germinando y está sucediendo un milagro de vida hasta que brota la plantita y luego da fruto, pues así vemos la vida de Jesús en su juventud, no se habla de él, pero eran años de preparación para todo lo que venía. Y pues en esa vida normal, cotidiana de Jesús en su juventud, pues seguramente él fue instruido como cualquier joven judío, que pues con sus mandamientos, sus costumbres, todo lo que el pueblo judío tenía como cultura, como fe en las escrituras, y sobre todo estaba siendo preparado para su ministerio. Entonces llegó el momento que Jesús fue al encuentro de Juan el Bautista, y yo me imagino esa escena de Jesús despidiéndose de su familia, diciéndoles que tenía que obedecer a Dios, que se iba a su ministerio. Aunque era joven, seguro que tenía sus obligaciones. No sé si hacía el oficio de José en la carpintería, pero debe haber llegado ese momento donde se despidió de sus hermanos, de sus hermanas, de María, y fue al inicio de su ministerio, fue al encuentro de Juan el Bautista. Y pues vemos que este gran profeta, Juan, pues estaba en un ministerio muy fuerte donde el pueblo de Israel estaba siendo sacudido por la palabra que Dios ponía en Juan el Bautista, y era tan poderoso el ministerio de Juan que la gente lo confundía con el Mesías. De hecho, los sacerdotes mandaban gente a preguntarle, oye, ¿eres tú el Mesías? Le decían a Juan el Bautista, y él decía, no, yo no soy, sino pues yo bautizo con agua, pero el que viene atrás de mí bautiza con el Espíritu y con fuego. Entonces, pues estaba en digamos que Juan el Bautista estaba en el apogeo de su ministerio cuando estaba pasando todo esto, estaba llamando, exhortando al pueblo de Israel al arrepentimiento, y había multitudes que lo seguían. Juan el Bautista tenía sus propios discípulos, pero él tenía muy en claro que él tenía que menguar, como decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca, refiriéndose a que él solo venía a preparar el camino de Jesucristo, a preparar el corazón de las personas para recibir al Mesías. Y esa parte del ministerio de Juan, yo la veo como una parte muy noble. En realidad, el tener ese poder del Espíritu y esos seguidores, ese ministerio tan grande de Juan, no lo hizo pues equivocarse o creer que él podía merecerse más por tener todo ese respaldo de Dios, sino que siempre hubo sencillez en su corazón y reconocer que él no era el Mesías, que solo venía a preparar el camino. Y yo creo que es una gran enseñanza que Juan nos da a nosotros en nuestra vida. No hay mayor nobleza que nosotros ayudemos a otra persona a que Dios cumpla su propósito en ella, y que preparemos las cosas para que uno mengüe y la otra persona crezca. Creo que ese ministerio de Juan, además de poderoso, fue de una enseñanza muy grande para todos nosotros en humildad. Y pues lo iban a ver a Juan el Bautista fariseos, saduceos, y pues tenía tal autoridad Juan el Bautista en ese año que los reprendía, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, el ministerio era de preparar el corazón para que se arrepintieran. Y pues también desde la predicación de Juan empezaba a sacudir a los judíos eran muy apegados a sus costumbres. Les decían, no piensen que porque dicen que Abraham es su padre, pues ustedes ya tienen el reino de los cielos ganado, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, no es
La salvación no se gana por la familia, la tradición, el linaje, sino se gana por la condición del corazón. Bueno, es por gracia, pero en realidad tiene que ver mucho la condición del corazón. Y pues estaba ahí bautizando en el Jordán cuando Jesús llegó y le pidió que lo bautizara. Y Juan dijo, bueno, es que reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, le dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatar tu calzado, ¿por qué vienes a mí para que yo te bautice? Y Jesús, en toda su humildad, dijo, deja porque conviene que se cumpla toda justicia. O sea, en ningún momento Jesús se quiso saltar ningún paso con el argumento de que era el Mesías o el Hijo de Dios, sino que siempre fue tal su verdad, su rectitud y su humildad, que siempre obedeció lo que tenía que obedecer de parte de Dios. Y pues Juan entonces preparó el camino del Señor. Yo a veces veo el ministerio de Juan de preparar el camino y creo que muchos tenemos esa oportunidad de preparar el camino para que las personas conozcan a Jesucristo. En realidad yo me entusiasma mucho el ministerio de Juan el Bautista porque cuando hablo de Jesús quisiera ser como Juan el Bautista, que solamente estoy preparando el camino para que la gente pueda tener un encuentro con Jesús. Y bueno, Jesús entonces, regresando al inicio de su ministerio, pues entendió que llegó su momento y al iniciar ese momento se despidió de su mamá, de su familia, de sus hermanos, lo bautizaron. Y lo que nos habla la escritura de lo que estaba sucediendo en ese momento, pues era, no sé, cuando nos habla de Juan, que estaba en el desierto preparando el camino, decía que estaba vestido de una manera pues muy sencilla, ¿no? Dice, vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langostas y miel silvestres y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo a la verdad les he bautizado en agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y pues si leemos un poco más de Juan, Juan fue resultado de una promesa que Dios le dio a su papá, que era sacerdote, a Zacarías, porque no podía, su esposa era estéril y no podían tener hijos. Y entonces Juan es una promesa que Dios le dio a Zacarías para tener un hijo. Y Zacarías era un sacerdote muy importante que oficiaba en el templo. Entonces, por la tradición judía, el derecho que tenía Juan era de crecer en el sacerdocio y oficiar en el templo, que era como una aspiración máxima en aquellos tiempos del sacerdocio. Pero Juan no escogió eso. Juan se fue al desierto, obedeciendo a Dios, para hablarle a la gente que necesitaba llegar. Porque a veces, pues probablemente estando en el templo, adentro, ahí en esa presencia de Dios, tal vez no hubiese tenido ese contacto con el pueblo y con la gente que necesitaba escuchar el mensaje. Y por eso Juan el Bautista renunció a las vestiduras finas sacerdotales y Jesús lo hace ver. Dice, pues, ¿qué vieron en Juan? Una persona con vestiduras finas, esos están en los palacios, dijo Jesús. Pero Juan estaba en el desierto predicando el ministerio de arrepentimiento. Y cuando bautizó a Jesús, pues Juan lo reconoció inmediatamente como el Hijo de Dios. Lo que les comenté al principio, dice Marcos 1, 10 y 11, que cuando Jesús subía del agua en su bautizo, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino desde los cielos una voz que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea que en ese momento Dios estaba confirmando el ministerio de Jesús en la tierra y lo estaba proclamando como hijo suyo. Le estaba dando esa confirmación, esa identidad de hijo muy audible, visible para todos los testigos en ese momento.
Y así que en ese inicio del ministerio de Jesucristo todavía fue como que templado, no solo en su bautismo y con ese reconocimiento de Dios como su Hijo, sino la Escritura nos habla que una vez que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. O sea, como que fue llevado a, yo le llamo templado, ¿no? Como a veces se hacen los mejores metales al fuego y a golpes, o sea, son sometidos a condiciones extremas para conseguir de ellos, pues, las cualidades que pureza y dureza y lo que los caracteriza. Y yo veo que el carácter de Jesús sigue siendo probado porque inicia su ministerio con el bautismo y luego es llevado al desierto, lo que se conocen como las tentaciones en el desierto. Y vemos efectivamente que primero Dios lo confirma como su hijo cuando es bautizado y luego las tentaciones van dirigidas precisamente a poner en duda en el corazón de Jesús si es hijo de Dios o no. Y lo vamos a ver porque dice la Escritura que Jesús fue llevado al desierto y ayunó durante 40 días y después de ese ayuno el diablo lo sometió a tentación. Y pues vemos que pues un ayuno de 40 días es algo tremendo. Como Jesús, como en su humanidad en ese momento, pues tenía las mismas necesidades que tenemos nosotros de comer, de tomar agua, de descansar, de dormir, pero vemos que está en una situación vulnerable físicamente en ese sentido, probablemente anímicamente y espiritualmente desgastado después de ese ayuno, y ahí es cuando Satanás lo empieza a tentar y empieza a tratar de poner en duda en Jesús si es hijo de Dios. Y tal vez de una manera muy sutil, pero porque a veces así es el enemigo de Dios, nos mete una duda que es muy sutil, pero al final pues nos tambalea en nuestra fe, ¿no? Y dice Mateo 4, en el versículo 1 y 2, que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo después de haber ayunado 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Tuvo hambre. Lógicamente, pues después de tanto tiempo de no probar alimento, y Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, poniendo en duda, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y vemos la sabiduría de Jesús, ungido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, y le dijo, escrito está, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, vemos que Jesús pues conocía perfectamente la Escritura, la palabra de Dios hablada al hombre y registrada en la Escritura, y ese fue el argumento o la respuesta de Jesús para desactivar el intento de Satanás de hacerle dudar en su fe. Entonces dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, pues usted y yo sabemos que la verdad de la palabra es muy sólida y no hay argumento que pueda resistirla. Y con esa respuesta, pues Jesús pues sale adelante de ese primer intento de tentación. Y bueno, pues lo que buscaba Satanás era como probar la divinidad de Jesús, ¿no? Poniéndolo a prueba, pero cuando uno tiene la certeza que es hijo de Dios, no necesita andarlo demostrando a nadie. Y eso es lo que nos enseña Jesús, que aún teniendo una necesidad corporal como hambre, pues la sabiduría de Dios y el respaldo de Dios lo sacaron adelante y no cedió, digamos, en esa debilidad, sino que se fortaleció en la palabra, recordando la palabra, declarándola al enemigo de Dios y derribando todo argumento, porque nuestras armas espirituales son poderosas en Dios y fuertes para derribar todo argumento que se levante en contra.
La segunda tentación nos dice Mateo 4, a partir del versículo 5, dice que el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, otra vez poniendo en duda, le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Satanás? Está usando el Salmo 91, como lo conocemos hoy. Está usando la escritura para poner en duda la identidad de Jesús como hijo de Dios. Y vemos que el enemigo de Dios conoce la escritura porque la cita bastante bien, pero la utiliza mal, porque la escritura no es para moldarla a nuestros intereses, sino es para hablar las verdades de Dios. Entonces le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Y Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y yo veo cómo Jesús, en varios pasajes de la Escritura, teniendo la certeza de que si le pide algo al Padre se lo va a conceder, no tienta a Dios. O sea, aquí Satanás le dice, aviéntate y si eres hijo de Dios, pues va a mandar a sus ángeles. Y sabiendo Jesús que Dios podía hacer eso por él, nos enseña un principio muy importante. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. No podemos andar jugando con, pues andar tentando o usando a Dios como dice Jesús, ¿no? Yo recordé también cuando Pilato le dijo a Jesús, pues es que en mi mano está salvarte la vida. Y dijo Jesús, si yo le pidiera a mi Padre, Él me mandaría 12 legiones de ángeles. Pero no lo voy a hacer porque tengo que cumplir mi misión. Entonces, ¿qué es lo que Jesús tiene en claro? Que si Él le pide al Padre, se lo concede, pero lo que Jesús no está dispuesto a hacer es a jugar con eso y tentar a Dios pidiéndoselo nada más por probarlo de si lo quiere o no lo quiere o le cumple la promesa o no. Y aquí también creo que esta respuesta de Jesús es una enseñanza para nuestra fe, de que aunque tenemos mucha fe en Dios, pues no podemos a veces tomarla como a la ligera y ser insensatos, probando pues el cuidado que Dios tiene de nosotros, ¿no? Entonces, me ha servido a mí mucho esta respuesta de Jesús en mi vida personal, pues para ser sensato en mi fe en Dios y no andarlo probando nada más porque Dios lo puede hacer. Y esa tentación de saltar el muro, pues bueno, era para probar, según Satanás, si de veras Dios iba a proteger a su hijo, pero nosotros lo creemos, no por andar probando a Dios, lo creemos por fe. Y cuando sea necesario, Dios lo va a hacer. Eso es nuestra confianza. Y luego ya vemos la tercera tentación, donde dice que el diablo llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo te lo voy a dar si postrado me adoras. Y Jesús le contestó, vete porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Satanás a Jesús? Pues mira, soy el príncipe de este mundo, te lo entrego. No hagas tu sacrificio, ya te lo doy fácil. Como a veces uno quisiera obtener las cosas, ¿no? Sin pasar por el proceso, sin pasar por el propósito de Dios en nuestra vida. A veces es tentación el tomar las cosas así, sin pagar el precio, digamos, y vemos que Jesús le contesta que no está dispuesto a aceptar nada que lo aparte de adorar al único y verdadero Dios y de servirle. Dice, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, estas tentaciones, pues las puedo yo platicar en esta tarde de una manera rápida, fácil tal vez, pero son muy profundas y yo veo el corazón de Jesús siendo moldeado, siendo pasado por fuego para preparar todo lo que venía en su ministerio. Y bueno, pues vemos que salió bien, salió avante.
Y recordemos que Jesús en ese momento es un hombre como la humanidad que nosotros tenemos, porque precisamente ese fue su ministerio, que siendo hombre nunca cometió ninguna falta, porque nos vino a dar ese ejemplo de amor a Dios y de ser apartados para Él. Entonces, en esa humanidad Jesús confrontó y venció al adversario en el desierto. Y vemos que, pues, antes de Jesús, pues también en algún momento Adán, por ejemplo, fue tentado en el huerto de Edén. Y el pueblo de Israel también fue tentado muchas veces en el desierto, pero a diferencia de Jesús, ellos sucumbieron en esa tentación. Y pues vemos que pues se mantiene Jesús en esa confianza en Dios y comienza su ministerio. Y bueno, pues Juan fue menguando efectivamente hasta que lo aprende el rey Herodes y luego lo manda a ejecutar. Pero todo esto estaba sucediendo para que el ministerio de Jesús iniciara y que pudiera entonces llegar la luz a los lugares donde no había luz y pues que se cumpliese todo lo dicho en la profecía acerca de Jesús, de liberar a los cautivos, de sanar a los de corazón quebrantado, de predicar el año agradable del Señor, de mostrar el reino de los cielos en la tierra. Y vemos pues todo ese inicio de su ministerio, que después fue muy poderoso, hasta hoy en día sigue impactando a mucha gente que conoce a Jesús y le entrega su vida. Y pues ya vemos que Jesús al final se tuvo que allegar de discípulos, de gente muy sencilla, la que preparó, lo acompañó. Pero pues simplemente hoy quería hacer énfasis en ese arranque, digamos, del ministerio, cuando se empalma a Juan el Bautista y Jesús, y solo resaltar que era un tiempo espiritual tremendo en la tierra, lo que estaba sucediendo en ese momento. Y pues yo hasta aquí llego a mi tiempo del día de hoy. Espero que pues les haya sido de bendición, pero síganos todos los martes a las 6, que seguiremos caminando con Jesús, pues para ir viendo todo lo que enseñó, lo que predicó, lo que compartió en su ministerio. Les agradezco mucho su atención, reciban muchas bendiciones desde nuestra maravillosa ciudad, en la Ciudad de México, y gracias a todos en esta tarde. Hasta luego.